Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Luis Pazos. Él es autor del libro que tengo aquí, Los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción. Luis Pazos tiene una larga trayectoria como profesor, también como autor de libros de todo tipo. Es un hombre que ha escrito más de 40 libros sobre temas económicos, sobre temas políticos. Es un hombre que ha sido pues importante dentro de la vida intelectual de nuestro país. Los ricos del gobierno es su último libro. Luis Pazos es doctor en Derecho por la UNAM, tiene también un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es director honorario del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa y presidente de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Luis Pazos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muy amable por invitarme. Muchas gracias. Los ricos del gobierno, pero ahora tú estás en el gobierno. ¿Cómo se ven los toros desde ya dentro de la arena? Mira, creo que es importante y en mi vida yo he tratado de estar aquello que quiero criticar o ayudar. Antes de entrar yo al gobierno y cuando me invitaron, la primera vez amigos me decían, no entres porque van a decir que todo lo que tienes te lo robaste, no entres porque te van a acusar de corrupción, pero precisamente ha sido un mal de México que la gente que critica al gobierno no quiere saber nada de política y deja que hagan política mucha gente que no debería estar en el gobierno. Entonces yo tomé ese reto y después de estar en el Poder Legislativo, estar en el Poder Ejecutivo, desde que yo fui candidato en 1998, pues ya llevo más de una década de estar en el gobierno. ¿Candidato al gobierno de Veracruz? Así es. Y en este libro sintetizo algunas de esas experiencias. Y tengo algunas tesis, como por ejemplo, el mexicano no es corrupto por naturaleza, porque tú te encuentras con mucha frecuencia que dicen, es que todos somos corruptos. No, espérate. O es que el mexicano es corrupto por naturaleza. No. Hay un entorno jurídico, político, que lo incentiva a la corrupción. ¿Cuáles son las reglas del juego, las leyes, el entorno, las reglas del entorno jurídico que hacen posible la corrupción en nuestro país? Primero hay que dejar dicho que el hombre, y tú lo sabes, en economía funciona con incentivos. En igualdad de circunstancias, de honestidad, de principios, que es lo principal. En México las leyes te dificultan ser honesto y te facilitan ser deshonesto. Entonces, voy a ponerte un ejemplo fuera de México para que lo tengas claro. En América Latina, los venezolanos eran un pueblo medianamente corrupto. Igual, no era más corrupto que México. México era más corrupto. Actualmente, el país con más corrupción es Venezuela. ¿Por qué? Porque llegó un señor Chávez, que a lo mejor con muy buenos deseos, estatizó más de 500 empresas, centralizó muchas decisiones del gobierno, y esto ha generado una corrupción que lo ha convertido en el país más corrupto. En el caso de México, hemos arrastrado un sistema de monopartidismo el siglo pasado, en donde todos se tapaban con la misma cobija, situación que sigue prevaleciendo en algunos estados de la República. En el gobierno federal, aunque sigue habiendo corrupción, porque este libro no se limita a decir que son corruptos un partido, el PRI, ¿no? También hay corruptos en el PAN, también hay corruptos en el PRD. Sin embargo, el partido que por su naturaleza institucionalizó la corrupción y la aceptamos muchos mexicanos. Hay generaciones, y yo pongo de ejemplo a mi mamá, que pues es una mujer que quise mucho, pero como una ama de casa, como una gente decía, robó pero hizo, que era un dicho de esa generación, sí. Robó pero hizo, porque no aspirábamos como mexicanos a ningún funcionario que no robara. De hecho, se acepta públicamente a familias que vienen de los ricos del gobierno, como yo digo, y que se han integrado y los saludamos y los consideramos honestos y tienen inversiones y todo. ¿Y su dinero de dónde viene? Del robo de recursos públicos. Esto que digo suena muy fuerte, pero así es. Entonces, si queremos que esto acabe, primero hay que denunciarlo. Hay que empezar a sacar trapitos al sol, como a mí mismo me lo sacan ahora, porque también hay otra tesis que sostengo, que aquel que denuncia la corrupción, lo acusan de corrupción. Y cuando tú dices, oye, tú eres corrupto, pero tú también. Ah, caray, bueno, entonces ya todo el mundo se calla. De hecho, hay mucha gente que por eso no entra al gobierno. Y dice, ¿para qué? Para que me saquen todo, para que me levanten calumnias. Pero yo creo que hay que entrarle. Yo como investigador, como profesor, quise entrarle. No me arrepiento. Y creo que este libro es la síntesis de muchos tipos de corrupción que la gente no se imagina. Dame algunos ejemplos de estos tipos de corrupción. Te voy a dar uno que es, que la gente lo considera corrupción y no. Una señora, que lo pongo aquí, va a dejar a sus hijos al colegio con los 2 niños, de repente la para una patrulla y le dice, señor, usted no trae un gomado y me voy a llevar su carro al corralón.
Pues la señora dice, oiga, pero llevo a mis hijos y no, ¿qué voy a hacer con él? Pues eso es problema, señor. Y ya que les ve a toda la señora nerviosa y los chamacos gritando y todo, le dice, señora, pues nos podemos arreglar con 500 pesos. ¿Qué hace la señora? Saca el dinero y se los da. ¿La señora es corrupta? No, la señora fue víctima de una extorsión. Eso es lo que yo digo. Ahora, ¿cuándo hay una sociedad para la corrupción? Cuando un empresario le dice a un funcionario, oye, te voy a vender esto que vale 1,000 pesos en 5,000 pesos. O cómprame esto que no es necesario. O véndeme este terreno que vale 50 millones en 5. Entonces aquí documento y hablo de ese tipo de corrupción muy grande. O por ejemplo, déjame decirte porque este es muy importante, las renegociaciones de la deuda o reestructuraciones. Es correcto que contrastes gente que te sepa reestructurar. Normalmente en el mercado financiero se le paga el 0.5% sobre el total del reestructurado. Hay en estados en donde han dado hasta el 9%. ¿Qué quiere decir? La compañía que reestructura se lleva millones y por abajo le da ¿a quién? Al funcionario. Y eso pues queda ahí como en la oscuridad. Ese tipo de corrupción es lo que perjudica más al país. Pemex, aquí la pongo como la joya de los corruptos, 35,000 millones todos los años, o por lo menos en el 2010, de dinero que fue para perforación de pozos de un grupo de empresas nacionales, transnacionales, muchas de las cuales le entran para recibir esa licitación. ¿Cuál es la solución? Que no se ha hecho. Pues abrir Pemex, como se abrió en Brasil, que vaya a la bolsa, que sean transparentes todos, que haya socios privados. No se trata de vender Pemex, pero hay quienes quieren que las cosas sigan igual, porque esa opacidad les da oportunidad de enriquecerse con el gobierno. ¿Por qué no desapareció la corrupción cuando entraron los gobiernos panistas? Mira, no desapareció porque hay la percepción que el gobierno panista entró con la misma fuerza y con el mismo poder de decisiones que el PRI tenía el siglo pasado. Yo fui diputado del 2000 al 2003 y ni el presupuesto podíamos sacar si el PRI no lo aprobaba. Entonces, por un lado, empezó a funcionar la división de poderes. Por ejemplo, en el Pemex Gay se denuncia en el 2002, hay documentos de la transferencia de Pemex al sindicato y del sindicato al PRI. En el 2011, el año pasado, después de 8 años de estar abierto ese expediente, nadie fue culpabilizado, nadie fue sentenciado y se fue a archivo. ¿Por qué? Porque hay una serie de chicanas, de buenos abogados que ya reciben millones y por una cuestión formal, pues dejan sueltos, siendo que están las pruebas reales. Y muchos de los involucrados ahora van de plurinominales en el PRI. Entonces vemos que hay una especie de contubernio de ciertos sectores, y con todo respeto para el Poder Judicial, a lo mejor el Poder Judicial, del Poder Legislativo, y quizá faltó también decisiones en el Poder Ejecutivo, en el PAN. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era esto, en aras de una gobernabilidad, se iba a acusar de algo o esto y decíamos, espérate, aguántalo un poquito y vamos a llegar a un acuerdo y pues con tal de que el país saliera y gobernara, se iban posponiendo algunas situaciones de denuncia. Entonces, es parte de responsabilidad del PAN y es parte del hecho de que ellos no tenían el control del Congreso donde se cambian las leyes. El presidente mandó varias veces cambios para la ley energética, mandó para la ley laboral y fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren que las cosas sigan igual porque ganan mucha lana y se vuelven ricos del gobierno con la legislación actual. Te pedí un ejemplo, me diste un ejemplo de una pobre señora que le amenazan con llevarse el coche al corralón, pero hay muchos ejemplos de ya corrupción mucho más Mira, formal. Te voy a dar otro, que cuando estuve en Banobras, un terreno, voy a poner un precio, me dijeron se va a vender en 5 millones. El avalúo estaba bien, 5 millones, pero yo vi que había mucho interés en ese terreno. Vocación agrícola, decía el terreno. Lo mandamos a ver y era un terreno de vocación turística. ¿Qué hago? Digo, bueno, podíamos haberlo vendido ahí, hice una licitación interna y dije, no, esto se vende por licitación pública en el SAE. ¿Sabes cuánto dieron por el terreno? Ya en remate, cerca de 40 millones. Me decía la otra vez, secretario de Agricultura, de la Reforma Agraria, que él ha parado operaciones en donde se van a realizar por 14 millones y las tierras valen 140. Entonces, durante muchos años, muchos se enriquecieron con compras al gobierno de terrenos muy baratos. Esa es una forma de corrupción. O venta de productos innecesarios y muy caros.
Esa es otra forma de corrupción. O también licitaciones a modo, en la cual la gente que recibe la licitación después la revende y gana miles de millones de pesos. Esas son las formas que yo he captado mientras he estado en el gobierno de este tipo de corrupción, debido en parte a que todos se tapaban con una misma cobija. Y ahora que llega este nuevo partido, muchas veces no ha podido, hay que decirlo, desenredar. En el caso de Pemex todavía hay asuntos de 1997 que no se desenredan. Y siempre tienes la espada de Damocles de un sindicato que, si no haces lo que quiere, te para el país. Como también en educación, te paran el país. O sea, vivimos un fascismo. Hemos vivido un fascismo en donde el Congreso no están los representantes ciudadanos, están representantes de grupos, de sindicatos, de corporaciones, aún empresariales y todo, que ven por sus intereses y no quieren que haya cambios. O sea, tú puedes decir, México, si hubiera el cambio fiscal, el cambio laboral y el cambio energético, estuviera creciendo 7-8%. Claro, cualquier analista lo sabe. ¿Por qué no se ha hecho? Porque hay quienes no les importa que crezca México, lo que les importa es que las cosas siguen igual. Porque en esa forma se enriquecen, y esto es de las cosas que yo probé en el libro. Estamos viendo un electorado que se ha desencantado con los gobiernos del PAN. Llevamos 2 sexenios de gobiernos panistas. Las encuestas de opinión, que por supuesto pueden variar, nos señalan que hay una preferencia por el PRI. ¿Por qué ves tú esa preferencia? ¿Nos gusta la corrupción? ¿Tenemos nostalgia por un régimen más autoritario? ¿Hay una nostalgia por un momento en que se vivía mejor? Mira, las cosas se olvidan y lo que duele es lo que está. En cuanto a la corrupción, algunas encuestas sobre el valor de la corrupción en las decisiones políticas hace ver que es poco. Yo cuando fui candidato me dijeron, pues el acusar de corrupto a alguien no te va a dar más votos. El señalar la corrupción, por eso no es una cuestión electoral el acusar de corruptos, es que la gente se dé cuenta que va a seguir y que aquí decimos tiene un costo. ¿Cuál es el costo para el país? Mira, hay varios estudios del Banco Mundial, de varios economistas que cito acá, en que aumenta el costo de la inversión, reduce los impuestos destinados realmente a beneficiar a la sociedad y alarga y burocratiza las inversiones. Entonces hace que en muchas partes se vayan a otro país. O sea, la gente mide, a ver cómo está la legislación laboral, cómo está la corrupción, cuánto tardo, qué inseguridad jurídica hay. Y por eso a veces se deciden con China, que también hay corrupción en China. Pero hay más rapidez, te arreglas más rápido. Entonces hay gente que dice, bueno, pues yo antes me arreglaba bien con el PRI. Y olvidan. La gente cuando dices, tú sabes qué inflación había antes, tú sabes qué devaluación había antes, tú sabes las crisis, y la gente ya no se acuerda. Entonces, se ha llegado también con la cuestión de la violencia. Hay percepciones, hay gente que percibe que la violencia es una cuestión federal y no se da cuenta porque no se acuerda de la Constitución, de que fundamentalmente la violencia es una cuestión de los estados. Hay más policías en los estados que lo que tiene la Policía Federal, que lo que tiene la Marina y que lo que tiene el Ejército juntos. Y hay jugosos presupuestos en los estados que muchas veces ni se lo acaban para la cuestión de ir contra la violencia. Claro, es algo que deben de ser los 3 niveles juntos que deben de combatir la violencia, pero se ha politizado. ¿Qué quiere decir politizarse un asunto? Cuando tú le echas la culpa al otro y cruzas los brazos de que siga la violencia para que se desgaste el partido que está en el poder, porque después de 70 años sigue la gente pensando que el presidente, como el siglo pasado, es el responsable de todo. Y ahora los responsables es el presidente, son los gobernadores, son los alcaldes, es el Poder Judicial. El Poder Judicial ya es independiente, es el responsable que muchas veces salga algún pillo, o también es el responsable del Ministerio Público que no realizó, como lo digo aquí, bien la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que en esa forma lo van a soltar. Y hay corrupción también en el Poder Judicial, hay corrupción en el Poder Legislativo y hay corrupción en los estados. Entonces tenemos que ver en qué estados donde no hay corrupción. Aquí doy soluciones y digo, hay que poner el IFAI a nivel de todo el país. ¿Por qué no hay transparencia? Transparencia. Por ejemplo, una auditoría superior de la Federación, con todo lo que puedas criticar, ha funcionado y ha denunciado a nivel federal. Pero cuando tú vas a un estado y dices, oye, aquí no registraron la deuda de millones, y de repente dicen, sí, pero no se puede investigar porque la auditoría encriptó, no se puede tocar los datos. Entonces, eso dificulta el perseguir a los corruptos. Y entonces el corrupto, ¿qué sucede? Que está impune. Y por eso muchos muchachos dicen, yo quiero ser político,
salir bien, todos me aplauden, no me pasa nada. Es una impunidad tremenda. Entonces la impunidad es también lo que ha hecho una costumbre de la corrupción en México. ¿Por qué publicar Los ricos del gobierno en este momento? ¿Tiene un propósito electoral? No, mira, es un propósito. Este libro fue, tú sabes, de los libros, aunque sí la discusión, a ti no te gustan libros, pero podrías, con todo lo que has escrito, sacar un libro fabuloso que después vean, pero eso lo discutiremos en otro. No, me gustan los libros, me gusta leer los buenos libros. Pero tú tienes la facilidad, pero bueno, ya tú sabrás, algún día te convenceré. Sin embargo, tú sabes que no es el primer libro que publico. No, y yo cada año publico un libro, decías, exactamente. ¿No? Y este es el libro que publiqué a finales del año pasado. Ahora, aquí en México hay veces que nos enfocamos más a que si esto tiene una finalidad que en el objeto en sí mismo. ¿Te acuerdas del famoso caso del señor de las ligas? ¿No? Que todos vieron millones de mexicanos y que ya la discusión era quién había dado los videos al público. El hecho ya no... Que había un complot para... Que había un complot. Entonces, casi siempre, oiga, y usted no tiene la finalidad, aquí, esto es objetivo por sí mismo. Quien lo haga, si está en un partido, si es apartidista. Yo no voy a decir como por ahí un spot, yo no pertenezco a ningún partido político, ¿no? Y pues vive con esas gentes, le pagan esas gentes y tiene 12 años ahí. Ahora, que le dé vergüenza decir que está en un partido, pues es otra cosa, ¿no? Pero tratan de engañar a la gente. ¿Tú eres panista? ¿Tú eres miembro del PAN? Yo soy panista. Yo era candidato ciudadano y entré al PAN. Y creo, aunque se enojen mis amigos panistas, que es el menos malo de los partidos en este momento. Es el menos clientelar. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Que la gente decida por qué partido votar. Ahora ya no entra el Poder Ejecutivo a decir, claro, todavía se mueve en algunos estados el movimiento de efectivo de un lugar a otro, pero que denuncien. Actualmente tenemos un IFE muy entrampado, lo que tú quieras, pero está entrampado, ¿por qué? Por las leyes que le mandaron al IFE, porque los que perdieron en 2006 le mandaron leyes y ahora hay una inseguridad, y si tú quieres jurídica, de que sí es algo, si no dices que sí te pueden decir como funcionario, pero lo básico es no pedir el voto como funcionario, no utilizar recursos públicos, y lo más grave no es tanto lo que dices, sino lo que utilizas para las elecciones. Creo que hemos adelantado. Escribir un libro crítico y un libro como este que tiene una naturaleza eminentemente política mientras eres funcionario del gobierno federal, ¿es ético? Sí, es ético porque sería poco ético quedarse callado. Y para mí sería más cómodo no decir nada, que me lo han dicho. Pues estás ganando bien, eres presidente de una institución pública. Y yo tengo recursos, tú lo sabes, desde hace mucho tiempo. Yo no entré al gobierno para hacerme rico. Y no te digo que soy muy rico porque la riqueza es mental, ¿no? Si yo quisiera andar con un Maserati, tener yates y eso, ¿no? Mi vida ha sido la de un profesor, vivo bien, y entré ahí. No quiero ser demagógico por dar por aprender. Y lo he hecho. ¿Tú no andas en suru? No, hay veces que sí, pero no. Porque eso también es hipocresía. Mira, yo cuando estaba dando clases en la UNAM, había maestros que dejaban su carro lejos del estacionamiento. Yo llegaba con un buen carro. ¿Por qué? Porque mi familia tenía distribuidora de carros, entre otras cosas, ¿no? Y un día me dicen, oiga, maestro, ¿qué carro traes? Sí, y si trabajas vas a tener uno igual. Aquí da vergüenza ser rico, que le dé vergüenza a los ricos que han robado en el gobierno. Quienes venimos de familias de empresarios y que nos sentimos orgullosos de que lo que nuestro padre hijo hizo, no tenemos por qué avergonzarnos de la riqueza que tenemos. Mucha gente me decía, qué curioso que Luis Pazos, siendo un escritor de derecha, siendo un escritor proempresarial, dé clases en la UNAM. Muchos años diste clases en la UNAM. Cerca de 18 años clases en la UNAM, y mi doctorado lo saqué en la UNAM, y mi kinder lo hice en una escuela pública, que después me enteré que mi padre daba todos los desayunos escolares en esa escuela, pero a esos hombres quedaba lo suyo. Porque hay una frase muy bonita que dice, todos somos socialistas con la plata ajena. Y a los que he visto que dan dinero suyo a los demás es a muchos empresarios. Y aquí hago la diferencia entre empresario, entre rico parásito, que es lo que llaman técnicamente el que suma cero, el que no suma nada en la sociedad, y rico productivo, que es la base del progreso social. Yo vengo de un padre que fue un rico productivo, y con lo que él me dejó, me dediqué a investigar y entré al gobierno. Y, como te digo, podía yo quedarme callado, como hacen muchos. No te metas en broncas. Te van a acusar los del PRD, te van a acusar los de la izquierda. Ya por ahí me han sacado cosas. Ya estoy acostumbrado a eso. Pero bueno, este es mi fin. Yo pongo este libro para que los pocos o muchos que lo lean vayan cambiando la mentalidad. Hay quienes en el ADN ya tienen la corrupción, no van a cambiar. Pero nos dices que los mexicanos no tenemos la corrupción en el ADN. No. ¿Qué tendríamos que cambiar para las poder? Leyes? ¿Pero qué leyes? Las leyes, mira, todas las leyes que dan al gobierno demasiado poder, las empresas que sean estatales, todo eso son fuentes de corrupción. Las compañías de luz y fuerza,
y que a veces no va, que es empresa a nivel mundial famosa y que no sé qué. La Comisión Federal, la Comisión Federal, Luz y Fuerza ya felpó. ¿Y cuánto dinero se perdió ahí? Millones, miles de millones. Y fue un logro que se liquidara, como Ferrocarriles también, como debe hacer Pemex, que debe hacer, no liquidarse, pero abrirse. No hay razón. Un gobierno socialista lo hizo en Brasil, lo hizo Copetrol y están dando buenos resultados. Aquí no lo hacen porque hay mucha lana. No es cuestión de nacionalismo. También aquí hago ver cómo el nacionalismo, la soberanía, son escudos de corrupción. O sea, no, porque la soberanía, porque el petróleo es de todo. No es cierto. Aquí hago ver cómo el primero que denuncia la corrupción en Pemex y se desilusiona de cómo manejan Pemex, ahí viene la cita, es Lázaro Cárdenas. Entonces, y Lázaro Cárdenas nunca quiso que hubiera un monopolio estatal. Entonces, la izquierda, es triste decir, la izquierda de México, que es obsoleta, no ha progresado como la izquierda en Inglaterra, como la izquierda en Brasil, como la izquierda en otras partes, sigue siendo alcahueta de corrupción que están felices con la izquierda, porque el PRD a veces ya hay dos bandos, los moderados y los radicales, pues los del PRI están felices con ellos. ¿Por qué? Porque el PRI es el guardián de este monopolio estatal. ¿Por qué? Pues porque ahí está el PMGI de prueba lo que le dieron. Entonces, creo que hay cambios que hacer legales. Yo haría, por ejemplo, un IVA generalizado, que paguen en el campo. En el campo hay gente que gana mucho dinero y que no paga impuestos. Es más, hay como dos Méxicos, el del campo con un registro agrario, que debe ser el registro público de la propiedad, que no tienen impuestos y que cuando tú en el Congreso dices, oye, vamos a cobrarle el agua un poquito, aunque sea a los campesinos, no, nada. Pues por eso botan el agua. ¿No? Ahora, hay a quienes les conviene que el campesino siga pobre para acarrearlo. Por eso no quieren también, no le dieron la propiedad del siglo pasado. El que es propietario ya no es un proletario. Y hay quienes quieren tener propietarios miserables para acarrearlos y para darles programas, aquí también viene, en programas para ayudar a los pobres que son fuentes de corrupción. Ahí analizo el caso de Conasupo, que durante más de 30 años, camadas de ricos del gobierno con Conasupo. ¿Para qué era? Para dar productos pobres a la gente. Nunca dio productos pobres, nunca solucionó ningún problema, hubo escasez. Lo único que hizo es camadas de ricos del gobierno. Como va a pasar con Pemex, cuando Pemex cambie, va a salir todas las camadas de ricos del gobierno que ha hecho Pemex y que han hecho muchas empresas estatales. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Luis Pazos. Él es autor y profesor, acaba de publicar este libro que tengo aquí conmigo, Los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción. Regresamos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Luis Pazos, autor del libro Los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción. Luis Pazos es doctor en Derecho por la UNAM, director honorario del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa y actualmente presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Luis, nos mencionabas que lo que tendríamos que hacer es modificar las leyes, dar mayores libertades en la economía. ¿No hay gente dentro del PRI que está de acuerdo con eso también? Yo he visto que hay que a veces dentro de todos los partidos hay gente que quiere tener una economía más libre. Definitivamente. Mira, estas ideas ya se cocinaban bajo Salinas, que fue un gran reformador en ese aspecto. Tú le puedes decir que... Quizás el mayor, ¿eh? El mayor, definitivamente. Fue el que acabó con la reforma agraria demagógica, fue el que generó el Tratado de Libre Comercio. O sea, económicamente es el que ha hecho más cambios positivos. Que si fue corrupto y eso, pues bueno, yo no meto un dedo por él a la esta, pero sí hizo cambios. Por lo pronto su hermano sí tenía mucho dinero. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Tuvo que meter a la cárcel para hacer algunos pequeños cambios en Pemex, para quitarles al líder de Pemex, a Laquina, ¿te acuerdas? Galicia, en Veracruz, para poder abrir el puerto para que no hubiera un cuello de botella en el puerto de Veracruz, tuvo que meter a la cárcel a los líderes. O sea, él mismo tuvo que ir contra la misma gente que eran sus clientes. El problema ¿cuál es? Al perder el PRI el poder, y ya con Zedillo, se empieza esta gente, por eso se divide el PRI. Los que no están de acuerdo con esos Salinas se van al PRD. Muchos de los PRDistas, el mismo Andrés Manuel, es expriista. Cuauhtémoc Cárdenas es priista, que no estuvieron de acuerdo con los cambios de Salinas. O sea, los más izquierdistas del PRI forman el PRD. Llega el momento en que esto debilita un poco al PRI y paran estas reformas. Y ya estando en la oposición, en el Congreso, se dan cuenta que no pueden apoyar estas reformas porque necesitan del sindicato de Pemex, necesitan del sindicato de la educación, que siempre ha estado con el PRI, ve dónde están
los del CENTE están en el PRI, no están con el PANAL y todo eso, los del CENTE están en el PRI. Lo demás ha sido un poquito de cuento. Ahora, que el PAN ha tenido que lidiar con él, pues sí, porque era el que tenía el poder ejecutivo. Pero a lo que voy es que se frenaron estas reformas. Estas reformas no son de derecha, neoliberales, son de sentido común. Las hizo Cardoso, que era un presidente socialista en Brasil. Fernando Enrique Cardoso. Cardoso. Sí. Y Lula, que es muy inteligente, más inteligente que los de aquí, las mantuvo. Y la presidenta actual de Brasil las mantiene. Dilma Rousseff. Exactamente. Y en Chile igual. Chile, que es el país más adelantado de América Latina, la hizo Pinochet gran parte de esos cambios, y los gobiernos socialistas metieron a Pinochet a la cárcel, pero mantuvieron sus reformas. Bueno, nunca estuvo en la cárcel. Bueno, no estuvo, pero lo acusaron, ¿no? Lo acusaron, ¿no? Y ahí estuvo, y tienes razón, ¿no? Pero lo acusaron y lo denostaron y lo que tú quieras, ¿no? Pero a lo que vamos es que en México muchos priistas saben que hay que hacerlo. Yo platicaba con ellos, tengo buenos amigos priistas, lo puedo decir, buenos amigos del PRD, y cuando yo les decía en el Congreso, vamos a hacer estos cambios, Luis, no se puede ahorita, no es el momento. ¿Por qué? Porque se los echaban abajo sus líderes. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con otros grupos que para recuperar el poder los necesitan. Y el problema es ese, que hay partidos que tienen saldos, que están comprometidos y que aunque ellos saben que los cambios que yo propongo son los que deben ser, no los quieren hacer. Por eso no puedes despertar un despierto. No es cuestión de convencerlos. Ya lo saben, pero no lo han hecho en 70 años que estuvieron allá, ni como oposición 12 años, han empujado estos cambios, se han opuesto a ellos. No sé si regresando lo hagan, pero irían con lo que dijo Einstein, ¿no? El que se comporta de una manera, pues va a ser lo mismo. Si tú quieres que las cosas sean diferentes, tienes que comportarte de una forma diferente. Luis Pasos, ¿podemos dejar atrás la corrupción los mexicanos? No la podemos exterminar 100%, pero la podemos disminuir. Es como los virus que tienes en el estómago. Tenemos demasiado y por eso estamos enfermos. En el momento en que los controlemos, en que se disminuya la impunidad, habremos ganado. Luis Pasos, gracias por traernos los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción. Gracias a ti, Sergio, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Después de que el presidente Felipe Calderón vetara el acuerdo cameral para destinar recursos de ahorros generados el año pasado para enfrentar los problemas que ha dejado la sequía en 22 entidades del país, se articuló un programa de 33.500 millones de pesos que provienen de distintos programas presupuestales. La disputa por esa bolsa se ha agudizado porque se rige por las reglas del Fonden y ello obliga a las entidades receptoras a poner un peso de sus recursos por cada peso que pone la Federación, y a los receptores privados de apoyos que superen los 35,000 pesos a presentar comprobantes de sus impuestos y también el pago de sus deudas. Solo así se entiende por qué la sequía, sus secuelas y esta bolsa de recursos extraordinaria se ha convertido en una de las disputas más fuertes entre estados y federación. Pues imagínese, hasta los tarahumaras tendrán que registrarse en el SAT y tener el registro de sus impuestos para recibir apoyos para sus siembras. ¿Qué tal?